Acá estamos en Paternal, en San Martín y Juan B. Justo, viendo cómo espontáneamente jubilados se manifiestan. Gracias. Milei vetó el impuesto. Milei vetó el aumento de los jubilados. La gente apoyando a los jubilados que espontáneamente se organizan en San Martín y Juan B. Justo. Muy buenas tardes, estamos en una nueva columna de ¿Qué está pasando? Son noticias internacionales, latinoamericanas y de la Argentina. Tratamos de pensar las noticias y no de consumirlas a la ligera. Tratamos de encontrar ese hilo conductor entre lo que está pasando en el mundo, en Latinoamérica y acá en Argentina. Y vamos a ver unos bonus que en realidad los bonus van a quedar en la descripción del video. Esto es porque las noticias de las que charlamos ahora son un filtro de muchas más noticias que voy evaluando y que vamos viendo. Entonces presento acá un par de noticias internacionales, latinoamericanas y de la Argentina, y en el bonus, en la descripción del video, van a poder encontrar otras noticias para que sigan pensándolas. No es que yo tomo parte por alguno de los periodistas o canales de YouTube que voy recopilando. Lo que voy recopilando es información para que se la pueda pensar, no para que se tome bando por uno o por otro. Acá el que no piensa pierde. De eso se trata la columna, por eso tiene de título una pregunta: ¿qué está pasando? Queremos buscar la reflexión sobre los hechos cotidianos y actuales de este momento. Así que empezando la columna, acabamos de ver un video que grabé el sábado pasado acá en Paternal, donde vivo, en San Martín y Juan B. Justo, en el que espontáneamente un grupo de jubilados salieron a manifestarse porque no les alcanza la jubilación y porque el gobierno se encargó de sacarles esa plata para poder pagarle al FMI. Algo que tiene que ver con lo que está pasando también hoy en día. Yo la columna la grabo los miércoles respecto a que se dieron el veto al presidente, o sea que no va a haber financiamiento para la universidad pública, no va a haber el presupuesto que estaba reclamando la universidad pública, válido completamente. Ya vamos a charlar porque es importante la universidad pública. Tiene que ver también esto de los jubilados que fue el mercado con lo que está pasando en los hospitales públicos también, que corre con la misma suerte. El gobierno les está sacando plata, retirando parte de la destinación del dinero para que se puedan gestionar, solamente con el fin de poder pagarle en enero al FMI. De la misma manera, en estos días vamos a ver cómo Milei se dio vuelta y de criticar e insultar a China, ahora está a favor y les parece que son piolas, y se lo dice a Susana Jiménez en una entrevista absurda totalmente, solamente porque necesitamos de los yuanes para poder comprar dólares y hacer una movida, poder pagarle al FMI, para que supuestamente algún día vengan los inversionistas, que sabemos que nunca van a llegar, porque nunca llegan esos inversionistas, porque la Argentina no termina de ser el país pobre que a ellos les interesa. A los inversionistas les interesa que Argentina sea cada vez más pobre para poder usarnos de como a ellos se les antoje. Por eso vienen las reformas laborales también, porque les interesa que a nosotros nos puedan tener como mano de obra barata, porque si no, no les va a servir invertir en el país, que nos puedan echar cuando quieran y todas esas cosas que empiezan algunos a enterarse, pero otros ya sabemos hace tiempo.
Yendo a las noticias internacionales. Les conté hace un tiempo, traje una noticia muy interesante donde el presidente de Guyana discutía con un periodista de la BBC en inglés sobre esta hipocresía de que tienen ellos por ser el poder o por un poder que actualmente está cayendo, pero los ingleses fueron colonialistas, fueron un imperio, y lo chicaneaba el presidente de Guyana diciéndole que con todo ese petróleo iban a contaminar el mundo, y el presidente de Guyana le dice: no, es mentira lo que estás diciendo, no lo vamos a hacer, no vamos a contaminar, y además tenemos un bosque más grande que el tamaño de Inglaterra, ellos estaban a favor del medio ambiente, y le dice además que lo que estaba intentando hacer el periodista inglés, era ponerle una tapa de cemento para que ellos como nación no puedan crecer y no puedan meterse en el sistema económico. Hoy traje un video entre una discusión de un periodista inglés con un periodista iraní, muy interesante, en este contexto de cómo los ingleses mintieron y quieren seguir mintiendo para seguir teniendo el poder. Es interesante la nota desde ese punto de vista. La información transcurre sobre cómo en estos días Irán bombardeó Israel y fueron efectivos los ataques. El periodista inglés defiende que no, que el domo de hierro defendió a Israel, que era mentira, pero no. Lo real, visto en muchísimas noticias y con el tiempo reconocido por Israel, es que los misiles que tiró Irán fueron efectivos en bases militares israelíes. No me interesa celebrar el ataque de Irán o lo efectivo del ataque de Irán, sino que es interesante ver cómo un discurso que hace cientos de años se viene manteniendo empieza a caer. Entonces vemos un presidente de Guyana hace el mismo año contestarle a un periodista inglés, ahora vemos a un periodista de Irán contestarle a otro periodista inglés desmintiendo el discurso hegemónico que ellos intentan mantener y que es el mismo que defiende el presidente Milei. Un discurso hegemónico de poder donde solo hay lugar para algunos pocos, no para todo el mundo. Así que esa es la noticia internacional que traje. Va a haber en el bonus noticias internacionales sobre los BRICS, sobre la economía, sobre cómo Alemania está perdiendo poder económico. Es un cambio drástico el que se viene gestando en Europa. Vienen ya mismo en menos de un mes las elecciones en Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Probablemente gane Kamala Harris. Gane quien gane, no está claro cuál va a ser el futuro para esa nación y para el resto del mundo. Si vemos que es muy importante, como era muy importante las elecciones en Venezuela. Notición latinoamericana: Venezuela de Navidad en estos días, tienen que verlo, buscarlo en internet. Otra de las noticias latinoamericanas importantes es cómo Lula le pide a México que empiece a ver un poco más hacia acá, que se acuerde de sus hermanos latinos, que no intente establecer tanto vínculo con los norteamericanos, tratando de conectar un poco más toda esta parte latina o hispanohablante. No tanto hispanohablante quizás porque involucraría a España, pero sí latina, tratando de fortalecernos como continente para hacerle frente a este nuevo momento mundial que estamos atravesando. Otra de las noticias importantes a nivel latinoamericano son entrevistas de un canal de Argentina en Chile a un grupo de estudiantes de universidad que van contando lo difícil que es ser profesional en Chile, porque tenés que endeudarte para ser profesional. O sea, un profesional en Chile empieza con una deuda a pagar casi de 10 años. Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar si lo primero que vas a tener que hacer es conseguir un trabajo para pagar la deuda que tenés? No es como era antes, que uno terminaba la carrera y podía dedicarse con gusto a su profesión. No, ahora tiene que dedicarse a pagar las deudas que tiene. Y es lo mismo que quieren hacer acá en la Argentina. Llegando a la parte de las noticias de Argentina, vamos a ver, en el bonus voy a dejar a este Milei ridículo, payaso, que sigue plagiando escritores o que sigue plagiando series de televisión. En este caso, en la ONU dio parte del discurso que él va a decir que estaba muy de acuerdo con lo que dijeron en una serie, pero lo que está haciendo es decir lo que se dijo en una serie norteamericana hace 15 años atrás, donde el protagonista es un presidente norteamericano y dice cosas que Milei repite en la ONU la semana pasada. Vamos a ver cómo Milei habla con Susana y se dice: no, lo que pasó. Ahora nos interesa hacer negocios con China. Vamos a ver ahora mismo a un un economista argentino muy importante, contar un poco a dónde se van con la situación actual. Noticia del FMI diciendo que hay pobres, pero repuntó la economía. Nada que ver, lo puedes ver mes a mes cómo va a repuntar
si mes a mes no estamos llegando como llegábamos antes a pagar o comprar las cosas que queremos. Y vamos a hacer esta última reflexión respecto a un bonus más sobre Ina Afinogénova, muy interesante sobre cómo es que se financian las guerras. En el bonus va a estar eso. Lo que está pasando en la Argentina es que viene un pago al FMI en enero de $1.000 millones más o menos, y el presidente quiere sacar plata de todos lados. Además quiere ese cambio cultural donde quiere aplacar a la gran mayoría de la población. Lo que es importante pensar es que no existe ningún país, no existe ninguna nación con un solo sujeto o con un sujeto que haya, por mérito propio, inventado un país. No existe un país con un individuo de población o una nación con un individuo de población. ¿Por qué lo digo? Porque los libertarios se mueven con esa cabeza de que la meritocracia, el esfuerzo individual es lo que hace a que a uno le vaya bien en la vida. Y no es real. Todos estamos en esta situación porque alguien hizo la ropa que nos ponemos, cocinó la comida o tiene un campo donde sacó las verduras que nosotros vamos a comer. Es un tejido, está entrelazada en las relaciones humanas con los bienes que usamos, los bienes materiales y los bienes culturales. Dentro de los bienes culturales está la universidad pública y están los hospitales públicos. La salud debe ser pública, no puede ser que uno tenga que pagar por su vida. Y tampoco tiene mucho sentido pagar por el conocimiento porque el conocimiento es una construcción colectiva. El caso más, para mí, el que más me gusta en la historia sobre el conocimiento es algo colectivo es en las matemáticas, cómo es que aparece el número cero, o el no número cero, pero sí el concepto del cero. Había culturas muy avanzadas y interesantes y pensantes como la griega y los pitagóricos, donde el cero no existía. Estaban en la India otros también muy interesantes, pero sí existía el cero. Y la construcción o cómo el ser humano llegó a decir, listo, está el cero en nuestro sistema numérico, fue colectivo. No fue de unos ni de otros. Y inclusive los que no conocían el concepto de cero eran menos avanzados que los que sí lo conocían. Fue todo un entramado. Esa parte es como muy interesante y significativa como hecho histórico y como evidencia de que el conocimiento es colectivo. Entonces, ¿por qué alguien debería pagar por algo que fue colectivo y que es colectivo hace unos 10.000 años atrás? Porque todo este sistema está sustentado sobre lo que viene pasando en los últimos 10.000, 12.000 años atrás, cuando surgieron o empezaron a surgir las grandes civilizaciones. Así que vamos a seguir pensando en qué es lo que está pasando, en la importancia de la universidad pública, porque no es que alguien solo inventa una carrera y por mérito propio termina la carrera que él solo inventó. No, hay otra gente que la hace y es completamente válido, pero ya no es como éticamente válido, no debería ser un derecho, sino que debería ser una obviedad que el conocimiento sea gratuito, como es gratuito desde el nivel inicial. O sea que, y además, la importancia de que puedan haber profesionales en la Argentina para que si realmente llegan a llegar los inversores puedan capitalizar intelectualmente ese conocimiento para poder independizarse de los inversores y generar las propias industrias. Esta parte es muy interesante porque voy a abrir una carpeta que es un lío bárbaro, pero voy a tirar títulos. Estos inversores existen hace mucho tiempo en el mundo, en estos últimos 200 años, y la gracia que hubo y que hizo fuerte a Occidente fue que llegaban con sus inversiones a distintos países de África, Medio Oriente y Asia, pero no compartían intelectualmente el conocimiento de esas industrias que llevaban. Esto está cambiando ahora en China, porque China dijo este año que no va a compartir el conocimiento que tiene respecto a las inversiones industriales que intenta hacer en otros lugares. ¿Qué significa esto? Que si llegan con una empresa, una fábrica para trabajar el litio. Acá en Argentina no hay ningún argentino que sepa cómo extraer el litio y purificarlo para convertirlo en una batería. Entonces nosotros no podemos generar esa industria, pero vienen los chinos o vienen unos europeos o norteamericanos con ese conocimiento, no nos dicen cómo se hace y ellos lo siguen haciendo y después nos venden el litio que estaba en nuestra tierra. Es como que alguien tenga un campo, tiene papas en el campo, pero viene otro con la máquina, con el tractor, las levanta y después le vende las papas al del campo. Es así de absurda la situación. Nosotros necesitamos de profesionales en todas las áreas para tener mayor independencia respecto del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Tener esa independencia significa empezar a ser una especie de potencia o mini potencia económica que
al resto del mundo no le interesa, y eso lo vamos a ir viendo en otras columnas, cómo es que a Occidente le ha servido estos últimos 200 años o 300 años que Latinoamérica y África sean el patio trasero de sus casitas. No mucho más, veamos las noticias, miren en la caja de descripción los bonus, y si tienen algún video para comentar o que pueden registrar qué es lo que está pasando en sus barrios, mándenlo. Nos vemos. Muy pocos de los misiles lograron atravesar. En efecto, fue un fracaso. Muchos lo están considerando una humillación para Irán. Creo que son ilusiones por parte de ustedes y sus colegas de Sky News. Fue un duro golpe para el régimen israelí. Y la historia de este conflicto no se remonta al año pasado. Son 76 años de supremacismo étnico, limpieza étnica, y este es un régimen racista que ustedes apoyan. El problema es que ustedes no pueden reconocer que la diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes apoyan el racismo y la jerarquía racial, y nosotros lo rechazamos. Y el régimen israelí, si se atreve a contraatacar a Irán, los golpearemos mucho más fuerte la próxima vez. Los derrotaremos hasta someterlos. Pero ellos contraatacarán, ¿no? Ningún país soberano puede soportar que le disparen 180 misiles balísticos, así que ellos responderán. Responderán con fuerza. Y podrían atacar sus instalaciones nucleares, sus instalaciones de producción de petróleo. Podrían causar un daño serio a Irán. Escucha, en lugar de la retórica, sé realista, porque estás engañando a tu propia gente. Irán tiene innumerables sitios subterráneos de misiles, con cientos de miles de misiles en todo el país. Fueron construidos después de la invasión de Estados Unidos a Irak y Afganistán, para hacer frente a una posible guerra con Estados Unidos. Así que este régimen insignificante no es un Estado, es una colonia. Es una colonia racista y etnosupremacista que se autodenomina el pueblo elegido. A diferencia de ustedes, no creemos en el pueblo elegido y el pueblo palestino en esa tierra que ha sido desplazado y empujado a Gaza y que ha sido masacrado regularmente durante 76 años. No toleraremos eso. Todas las personas en toda Palestina deben ser iguales. El régimen israelí, si ataca a Irán, los golpearemos mucho más fuerte la próxima vez. Y pueden fingir que se salieron con la suya, pero los golpeamos muy duro anoche. Golpeamos sus bases. Y a diferencia del régimen israelí, que constantemente lleva a cabo masacres y genocidios y está llevando a cabo un holocausto en Gaza, nosotros atacamos sus objetivos militares. Porque a diferencia de ustedes, nosotros realmente nos preocupamos por los derechos humanos, no ustedes. Si Estados Unidos se involucra, no hay duda. Estados Unidos será expulsado de Irak por la resistencia iraquí y todos sus activos en el Golfo Pérsico serán destruidos. Todos los regímenes que albergan bases estadounidenses serán destruidos y los mercados de petróleo y gas causarán una situación en la que la economía global colapsará y millones de personas estarán en movimiento. Así que tengan cuidado al cometer errores estúpidos, y Occidente debería detener su arrogancia y ser realista por una vez. Lula da Silva dijo que la relación comercial de México con Estados Unidos no debe impedir voltear a ver al sur. Esta mañana Lula da Silva tuvo una reunión de la que nos vas a dar cuenta. Ana Karina Martínez, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y sí te cuento que justo ante la investidura mañana 1 de octubre de Claudia Sheinbaum, uno de los primeros líderes mundiales en llegar a nuestro país fue Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil, quien llamó al gobierno mexicano a voltear hacia el sur del continente americano y también a reforzar, ver y crecer la relación comercial que tiene con Brasil. Durante su discurso en el Foro Empresarial México-Brasil, Lula da Silva
resaltó que ambos países son los más importantes de América Latina, por lo que afirmó que el hecho de que la relación comercial más relevante que tiene México sea con Estados Unidos no le impide voltear hacia el sur y reforzar las alianzas con otros países. Además, llamó a los empresarios mexicanos a impulsar y reforzar el comercio bilateral, pues dijo que pueden hacer que sus economías sean mucho más fuertes y también que las industrias sean más resilientes, e incluso afirmó que ambas naciones pueden impulsar tecnologías de inteligencia artificial. Lula da Silva hizo hincapié en que México y Brasil tienen un enorme potencial. Sin embargo, solo se ha utilizado 70%. Ante esto, Marcelo Ebrard, próximo secretario de Economía, aseguró que el acuerdo comercial que tiene México con Brasil data desde 2003, por lo que es importante realizar una actualización debido a que el crecimiento en la relación comercial que existe entre ambos países, pues ya ha dejado muy abajo el acuerdo que se tenía en materia de comercio. En el mismo foro, el ex canciller y ex jefe de gobierno de Ciudad de México afirmó que hay una avenida muy ancha para transitar entre México y Brasil, por lo que llamó a reforzar la economía, a reforzar el crecimiento, y dijo que este será uno de los grandes retos que tendrá el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum, de extender las relaciones comerciales con otros países más allá de Estados Unidos, y Brasil puede ser el primero. Buen día, estamos en vivo para la televisión argentina. ¿Tu nombre? Ezequiel Trujillo. Bueno, ¿qué está sucediendo con la educación en Chile? Nosotros llegamos para preguntarles a ustedes sobre este modelo pero tan injusto que lamentablemente no se puede solucionar. Sí, bueno, aquí la educación en Chile es un negocio, lo dijo ya el expresidente Piñera hace un tiempo, y bueno, nosotros nos encontramos en una situación en que muchos de nuestros estudiantes, yo mismo, nos encontramos endeudados, porque para poder estudiar necesitamos como optar a crédito. Y yo, por ejemplo, estudio en una universidad pública, estudio en la Universidad de Chile, estudié 2 años de ingeniería y ya con eso ya tengo una deuda de más o menos 10 millones, y ahora, bueno, después tuve un par de becas y volví a estudiar. Entre medio tuve que congelar para poder trabajar en el fondo, y luego de eso, bueno, tuve que empezar a estudiar de nuevo, pero ahora con crédito otra vez. Martín Short es investigador del CONICET, es sociólogo, es magíster en economía y acaba de publicar, junto con otros 2 excelentes economistas, Francisco Cantamuto y Andrés Weiner, un libro del siglo XXI que se titula Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. O sea, es un peleón, Martín, porque ya el título sugiere polémica. ¿Cómo estás, Martín, querido? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Oyente, además de Pasaron Cosas. Sí, todos los días. Qué grande. Bueno, contame, ¿a quién le decís con exportar más no alcanza? ¿Y por qué? Y te diría a prácticamente todos los economistas, porque hay un consenso muy grande, digamos, dentro del neoliberalismo, pero también dentro de lo que ahí llamamos o englobamos con la idea de neodesarrollismo, que sería una parte muy importante de la heterodoxia, que lo que plantean de distintos lugares es que lo mejor que puede hacer un país como la Argentina para resolver ciertos problemas estructurales, como se llama la restricción externa, la falta de dólares que ustedes hablan todo el tiempo en el programa, tiene que ver con consolidar un modelo económico traccionado por las exportaciones. Esto tiene, el planteo esquemático tiene que ver con eso generará dólares, esos dólares van a servir para pagar la deuda, para honrar los compromisos externos, pero también, sobre todo los heterodoxos, lo que plantean mucho es que si la economía crece y se amplía la base material y por lo tanto se agranda la torta que implica en cada año lo que producimos los argentinos, ahí sí va a estar posible la promesa de encarar la distribución del ingreso vía una digamos, teoría del derrame ayornada al neoestructuralismo. Y nosotros un poco lo que tratamos de discutir en este libro son 3 ejes centrales, te diría. El primero es por qué la distribución del ingreso tiene que ser el punto de llegada, una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones y no quizás el punto de partida de un modelo alternativo. A la Kalecki, digamos, ¿no? Claro, eso es mala palabra, no se puede discutir y quedamos presos de una teoría del derrame que con estos modelos exportadores no llega nunca. El otro elemento muy fuerte es que estos enfoques plantean que todo se hace para honrar los compromisos externos, con lo cual, desde el punto de vista de la economía política, es un modelo que le cierra al círculo rojo o al poder económico en la medida
que articula los intereses de un puñado de exportadores y los acreedores de la deuda. Y en tercer lugar, creo que hay 3 preguntas que tratamos de plantear que estos enfoques no plantean, y no casualmente. Una es: ¿qué exporta Argentina? La segunda: ¿quién exporta